Exactamente, Leo, y vamos a hablar de la ley integral para personas trans y concretamente al articulado que refiere a este régimen reparatorio cuyas prestaciones se empiezan a pagar a partir de hoy. Tiene que ver con el artículo 10 de esta ley, este régimen reparatorio para personas trans nacidas previo al 31 de diciembre de 1975 y que también puedan acreditar que por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o privada de libertad. Unas 130 personas se anotaron para recibir la prestación, no todas la recibirán, obviamente todo esto va a través de un estudio y el cobro será a través del BPS y estamos hablando de unas 3 BPC, unos 12.500 pesos. Con el director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, hablamos esta mañana. Federico, buen día, felicidades, ¿cómo estás? Felicidades a ustedes, buen día a ustedes y a la audiencia. Bien, para dejar claro precisamente, o mejor dicho, profundizar en esto que veníamos contando. ¿Cómo fue el mecanismo previo a esta reparación que comienza a cobrarse a partir de hoy y cómo se va a realizar? Sí, como capaz que no toda la ciudadanía sabe, luego de una ley hay un decreto reglamentario que fue presentado en abril, la ley se votó en octubre, en abril se firma el decreto reglamentario, en la ley se establece generar una comisión a estudio de estos casos, en esta comisión están el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, la preside el Ministerio de Desarrollo Social y está la representación de 2 organizaciones de la sociedad civil. Se recibieron exactamente 139 solicitudes en lo que va desde mayo hasta el día de hoy. Luego de todo esto hay toda otra parte que tiene que ver con Tribunal de Cuentas, calzar los cálculos, generar todos los fondos disponibles que recién quedaron hace unos 20 días listos después del trabajo tanto del BPS, de los funcionarios del Ministerio, obviamente también del Tribunal de Cuentas, para que esté todo en orden. Y en paralelo íbamos analizando la mayoría de las solicitudes que hemos podido analizar en este proceso. Ahí el decreto reglamentario, tanto de la ley como son muy claros, se necesitan pruebas fehacientes. ¿Cómo se acredita fehacientemente este tipo de cosas? Ahí tenemos, en el decreto reglamentario tenemos tres escenarios de pruebas fehacientes. Además, teniendo en cuenta que estamos hablando de denuncias que están vinculadas también a derechos, a violación de derechos humanos, la primera que ellas son lo que podríamos llamar actas que existan en el Ministerio del Interior, por eso que el Ministerio del Interior está, que acrediten que las personas fueron detenidas por el motivo, obviamente estamos hablando de motivos vinculados a su identidad de género. Después, en un segundo paso, porque yo qué sé, puede ser que esas actas han desaparecido, puede ser que, por ejemplo, en el interior del país no se fuera tan prolijo, burocráticamente hablando, con dejar registro de estos temas. Ahí jugaba un rol importante testigos que hayan presenciado estos sucesos, que nos permitía buscar de vuelta información en algunos lugares específicos. Y un tercer nivel ya estábamos hablando de una declaración jurada, en el caso de que no existieran testigos, que también nos permitiera buscar en algunos casos información. Por ejemplo, para que le quede clara a la audiencia, si alguien denunciaba que fue detenida X veces, no aparecía o no había coincidencia porque no aparecía ningún documento sobre esas detenciones, pero sí los testigos nos daban en qué comisarías, en qué espacios, en qué lugares, o que se habían repetido golpizas. Una de las cosas que se hicieron fue ir a las historias clínicas, y en las historias clínicas las fechas coinciden con las golpizas. Entonces, hay un trabajo de investigación muy fuerte, que sobre todo también, por ejemplo, una de las pruebas fehacientes que hemos tomado, el Uruguay, de vuelta a los ciudadanos no tienen por qué saberlo, pero en Uruguay nunca existió la penalización de la homosexualidad, ¿no? Como república. Por lo menos desde el 34, desde el Código Penal del 34 no existía que estuviera penalizada la homosexualidad. Entonces, uno de los hechos es que, por ejemplo, casi todas las personas que han sido fichadas y que fueron fichadas en su momento eran fichadas como pederastas pasivos, con un doble delito. La pederastía es el abuso de menores, ¿no? Entonces, las fichaban a las personas como abusadoras de menores, cuando no eran abusadoras de menores, y a su vez violentaban, ¿por qué un fichaje? Porque en realidad en el Código Penal no existía que personas adultas
que mantenían relaciones sexuales entre personas adultas, podrían ser fichadas por ser en aquel momento homosexuales, porque también cuando digo en aquel momento no había una diferencia histórica entre lo que es la identidad de género y la orientación sexual. Eso también fue todo un trabajo muy fuerte, porque por ejemplo el término, tuvimos que ir hasta la Real Academia a buscar cómo era utilizado el tema de pederastía, porque en realidad la definición es la de abuso de menores, ¿no? Pero en el uso, podríamos decir, más coloquial, si habría un prejuicio tan fuerte hacia la homosexualidad que pederastía era sinónimo de, bueno, de por decirlo de una manera, de homosexualidad. Estas personas beneficiadas, Sí. ¿qué edades tienen hoy? Y depende, tenemos personas de unos 60, 70 años y algunas de 40 y pocos. Cuando digo 40 y pocos, 47, 48, ¿no? En torno a los 50, ese es el gran promedio. La mayoría de los casos se ubican en el contexto del quiebre institucional, de la dictadura. No solo, porque vos tenés ahí, Juan, dos factores. Muchas de estas personas murieron, uno de los casos más tristes del proceso de la implementadora, que fue los primeros 7 casos que nosotros aprobamos, que no pudieron cobrar, en ese momento no podían cobrar, pero sí habíamos aprobado. Al día que fuimos a comunicar, la persona había fallecido. Todavía se mantienen estos niveles de que mueren a muy corta edad, vinculados por una cantidad de situaciones de exclusión social que hacen que tengan en América Latina se habla de una expectativa de vida de 35 años. Por ¿no? eso te pregunto, si hablamos de personas de 70 años y una Sí. expectativa de vida en América Latina de 35 años, ¿por qué ese desfasaje? Y ese desfasaje está sobre todo en dos escenarios. Algunas cosas que es lo que, eso lo tendrían que estudiar gente más vinculada a la sociología o a la historia en profundidad, que lo que tienen que ver los procesos de exclusión vinculados sobre todo a la expulsión de las familias. Yo creo que el centro que termina determinando los altos niveles de exclusión es si estas personas en el tránsito de la identidad de género son expulsadas o no de su núcleo familiar. E incluso cuando hay núcleos familiares que no fueron expulsivos, aunque estas personas ejercieran el comercio sexual, realmente no generan, esto es horrible lo que voy a decir, pero cuando digo esto es consumo de sustancias psicoactivas altos, peligro de exposición en las calles, el comercio sexual era callejero. Entonces, eso eleva la posibilidad del riesgo de vida, lo voy a decir así de una manera muy concreta. Seguramente también por esta situación de exclusión social se perdieron oportunidades de ingresar al mercado laboral. Sin duda, ¿no? Pero eso pasa hoy. Por supuesto, y de registrarse como estudiantes eventualmente. Sí, sin duda. Hay otro aspecto de la ley que tiene que ver precisamente con una beca de estudio también para... Eso es otro articulado de la ley que tiene que ver con becas de estudio o de reinserción. Ahora nosotros estamos terminando de firmar con el INEFOP un convenio para tratar de trabajar. Nosotros cuando armamos la ley decíamos, bueno, una cosa son las nuevas generaciones a las que tenemos que evitar que se expulsen de las familias. Ahí hicimos una serie de políticas o pilotos, uno que hicimos el año pasado, de acompañamiento a familiares de adolescentes trans para tratar de quebrar ese círculo de expulsión que nos fue realmente muy bien, y ahí la gente de Trans Boys Uruguay, sobre todo una organización que surgió en torno a la discusión de la ley y donde hay muchos padres que están acompañando, y madres sobre todo, que están acompañando este proceso, jugó un rol fundamental, que ahí tiene que ver con la contención de los padres para el impacto que significa lo no esperado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y acompañar ese proceso. Eso va atado a las becas, para que no sean expulsadas del centro educativo, una forma de entrar en contacto y también de entrar en contacto con las familias, aquellas que capaz que tienen una primera reacción de rechazo, ¿no? El acompañar estos procesos. Y después tenemos otra barra, como les digo yo a veces usualmente, que es los, porque son tanto varones como mujeres trans, que están de los 20 para arriba hasta los 40 y pico. Que ahí lo que teníamos que buscar era cómo reinsertar al mundo, o lograr que se insertaran al mundo del trabajo, o lograr una reinserción en el sistema educativo para culminar el sistema educativo. Ahí nosotros hemos trabajado con los programas que ya existían. Yo soy de una visión, a mí no me gusta generar lo que yo le llamo programas guetos. En la región hay muchos, yo sé, bachillerato para personas trans, liceo para personas trans. Es otra forma de exclusión muchas veces, ¿no? A mí me parece que eso en realidad lo que impide es yo le decía el otro día a unos amigos, y siempre lo discuto en estos temas, impide a la sociedad conocer a las personas trans, que normalmente están sitiadas en el lugar del prejuicio,
porque no es algo que estuvimos acostumbrados a ver en la cotidianeidad, sin ser el mundo del espectáculo, que quizás es el lugar que es esperado, y pienso en Florencia de la Vega en Argentina y una cantidad de personajes que están vinculados a eso que sí estamos esperados o está dentro de lo esperado ver, de compartir una experiencia y de entender cuáles son esos procesos. Entonces, el que vos generes dispositivos que en realidad separan, por decirlo de alguna manera, para mí retroceden los procesos. Y además es visto por parte de la población como privilegios. Que ese es el otro problema cuando vos trabajás con acciones afirmativas. Que vos a veces tocás en sectores de la población donde también hay altísima exclusión, ¿no? Entonces ahí llegó el Estado y tocó, por decirlo de una manera, con una especie de varita mágica a alguien y dice, bueno, a este sí o a esta sí, y ¿por qué no a mí? Entonces, vos tenés que explicar que en este caso es a estas sí, porque vos no fuiste detenido o detenida durante mucho tiempo, no fuiste abusada sexualmente, no fuiste extorsionado o extorsionada para generar. Una de las cosas que ahora tenemos una solicitud, que esto de las normativas a veces genera estos problemas, por un lado la ley de información de protección de datos, estos son datos privados y nosotros tenemos un acceso a una cantidad de situaciones. Pero bueno, tenemos una solicitud del Instituto de Ciencias Políticas para acceder a los archivos, ¿no? que tenemos nosotros. Pero claro, cuando vos vas a la ley de información pública, sobre todo hay un artículo que está vinculado a la violación de derechos humanos que obligatoriamente tenés que dar ese acceso, porque acá hay delitos que generaron, en realidad, la violación de los derechos humanos. Y bueno, estamos en ese proceso porque una de las cosas que la lectura se da es algo que hay un historiador llamado Aldo Marchesi, que en algún momento estudió mucho lo que tiene que ver la dictadura con su discurso moral, es que en realidad el discurso moral de la dictadura y postdictadura tuvo una práctica tan amoral, que con las denuncias que surgen, que mientras perseguían a las personas y hacían todo esto, bueno, generaban otras acciones que los relatos que surgen... Que eran peor de lo que pretendían defender. Y yo qué sé, por ejemplo, uno de los relatos que nosotros hemos tenido, o que se repite varias veces, ahí sí, sobre todo en la etapa dictatorial, lo voy a decir así, una cámara de Gesell, la gente capaz que no conoce, lo de las películas, ¿vieron cuando que es un espejo y del otro lado vos ves, ¿no? El que está del otro lado ve, pero la persona que está dentro no ve? Bueno, que hacían pasar a personas trans, lo voy a decir así porque lo dicen ellas, las denunciantes, coroneles y sus parejas, y seleccionaban a las personas para mantener relaciones sexuales, mientras tenían todo un discurso moral. De represiones a eso. Federico, perverso. viniendo más ya al hoy, en pleno proceso de transición, todos los ministerios, ¿cómo ves el futuro del MIDES con la llegada de Pablo Bartol al nuevo ministerio? En tu caso tenés un cargo de confianza, sí, claramente. permanecerás. ¿Cómo ves la situación del ministerio? Mira, yo de esto soy como muy claro. El día que la ministra me invitó a abandonar por decirlo de una manera, la gestión privada, yo trabajo de los 17 años de algo que no tenía nada que ver, que era comercio exterior, gerente de una empresa bastante importante, vinculada al comercio exterior, jefe, por decirlo de una manera, porque no me gusta la palabra gerente en una de las áreas. Y ahí me invitó a hacer eso. Yo sabía que el 1 de marzo del 2020 iba a terminar ese vínculo. Fue una de las decisiones de vida que uno toma. Pero si a vos te invitan a tratar de generar políticas por algo que defendiste durante muchos años, yo estoy muy contento con haber tomado la decisión, por más que gané durante estos 5 años mucha plata menos de lo que ganaba en la actividad privada. Con respecto a qué va a pasar, las decisiones las toman las nuevas autoridades. Yo igual ahí tengo algunas vinculaciones que son con mis criterios, y no quiero hablar desde el prejuicio, porque no conozco a la persona, si bien nos hemos cruzado más de una vez, pero bueno, tengo algunos juicios sobre organizaciones en las que participa la persona. Entonces, ¿estás hablando de Pablo Bartol cuando sí, de Pablo, la persona? pero sí, Del Opus Dei particularmente. Pero hablo del Opus Dei, pero a él no lo conozco, tengo una visión sobre que estos temas, el Opus Dei tiene una visión muy conservadora por ser suave con respecto a la descripción. Pero bueno, la coalición de gobierno tiene documentos firmados. En los que dice que la agenda de derechos no se va a tocar. Deberán cumplir con lo que le prometieron a la ciudadanía. Entonces, ese es lo primero, y quienes no nos toca estar en el gobierno tendremos que controlar que se cumpla con lo que, no con lo que se comprometieron con la ciudadanía, que es a no tocar la agenda de derechos. Espero que haga la mejor selección de las personas para eso. Después también hay una visión que también es, y es justa, de cuando un nuevo gestor accede al gobierno,
de una reestructura que no sabemos todavía hasta el día de hoy cuál es la reestructura que está planteada el Ministerio de Desarrollo Social. La transición realmente se está dando en muy buenos términos. En esto yo creo que hoy, el día de hoy, justo Pablo también el futuro ministro Bartol va a reunirse con la subsecretaria. Hay unos muy buenos términos. Algunas personas que están rodeando ese entorno, por ejemplo, conociéndome, que los conozco de otros ámbitos, sobre todo vinculado a lo que fue el proceso de no a la baja, algunas personas que militan dentro del Partido Nacional, que van a acompañar a Alberto, me decían, vos quédate tranquilo que esto no se va a retroceder, o como reafirmando ese compromiso firmado, pero eso la historia lo dirá, ¿no? Yo, en realidad, por eso, en este momento nos queda a los que estuvimos en el gobierno esperar, tratar de ver qué es lo que sucede, tener cuando digo la mejor visión es, la ciudadanía definió y le dio la oportunidad a otros, en este caso una coalición, de gobernar. Esperemos de verdad, y lo digo de verdad, que cumplan con lo que dicen que a lo que se comprometieron. Yo sí tengo dudas de que eso suceda, pero yo no puedo pararme desde mis dudas hasta que las cosas pasen, sobre todo de forma pública, ¿no? Digo, porque creo que eso no le hace bien a la democracia el estar manejando todo el día. Yo venía para acá y miraba las reacciones en las redes sociales, ¿no? Sobre esto, sobre otros temas. Y realmente una de las cosas más feas que me pasó vinculado al sistema político es fumarme discursos de gente que me dijera de que sos un ñoqui, de que estás acomodado, vas, ahora te voy a ver yendo a trabajar. Flaco, trabajo de los 17 años. Viste que el termómetro de las redes sociales, Federico, sí, pero también. vos sabés qué es lo que pasa. Si no, deberíamos dejar de hacer cosas públicas. No, pero ¿sabés qué es lo que pasa? En realidad, creo que cuando vos empezás a trabajar desde la manija, y trabajás mucho desde la manija, y sobre todo con población que fue extremadamente vulnerada, como es este caso, lo que generás es odio. Y cuando vos generás odio, las personas que permiten los discursos de odio, o dicen que acá hay privilegios y esto es lo que generan que en algunas cabecitas se hagan actitudes que van más allá del insulto. También es una manera de visibilizar a esas personas y a sus actitudes de odio, porque también las redes permiten muchas veces decir, bueno, sí, darles poder. No es claro, no, pero no, es saber que están y también poder obrar en consecuencia de eso. Bueno, porque si no, uno se puede hacer esa burbuja de decir, bueno, no, pero yo no. Cristian, nos conocemos hace muchos años. No vivo en una burbuja. No, la burbuja de las redes, no por vos. Sí. No, la burbuja que nos hacemos de que todos, digamos, nos referimos a los mismos temas, pensamos los mismos temas. Uno, en definitiva, tiene que estar tranquilo con su laburo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces, en eso sí, ¿no? En que cuando uno va trabajando en un área, y además, que es un problema que tiene hasta el desarrollo científico en general. Carl Sagan planteaba en los 90 que el peligro más grande que tenía la humanidad era volver a ser una edad media, sobre todo por la cantidad del desarrollo científico que había y que parte de la sociedad no lo pudiera comprender. Y hablaba de que los lugares de producción científica se transformaron en los nuevos monasterios. Y que eso iba a generar una división que podía permitir lo que creo que tenía toda la razón del mundo, lo que estamos viviendo hoy, que es el imperio de la fake news. El vos escuchar debates entre gente que es comunicador o comunicadora, que te diga, yo creo en esto, como el debate que tuvimos hace muy poquitos días entre Cotelo y Sonsol, sí. Que el Rafa le decía, no, pero si hay estudios que dicen que las mujeres ganan un 25% menos, ganan un 25%. No, yo no creo en eso. No, Alberto, no puedes no creer si hay estudios. Porque yo digo, cuando vos porque si no al final dejás que todo lo que es el conocimiento científico, todo lo que es un acumulado, como yo creo que en realidad ganan lo mismo, no. Bueno, de eso, por eso también desde aquí tratamos de aportar por lo menos a la discusión la posibilidad de este tipo de información, como la que se pone en práctica hoy, bajarla en términos a la población, por supuesto. No bajarla, ¿no? Porque no está en ningún pedestal. Hacerla accesible con datos. Y además está perfecto lo de las dudas. objetivos. Yo creo que hay gente que claramente duda, que por eso yo utilicé el término privilegio, que vive que esto puede ser un privilegio. Y creo que lo que hay que hacer es explicar todas las veces que sea necesario. Lo que no es de recibo es el insulto, lo que no es el recibo es decir que iban a ganar 30.000 pesos como dijeron, lo que no es de recibo que le iban a ganar todas las 900 personas como lo dijeron, lo que no es de recibo es que las golpeen como las golpearon apenas se aprobó la ley en Salto, una golpiza que a una mujer trans que le gritaban anda a cobrar la pensión. Entonces, todo eso sí no es de recibo.
Entonces, Federico, ahí- muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a Placer ustedes. total haber compartido además todos estos años, ¿no?, de tu presencia allí en el Mides, y seguramente nos volveremos a Bueno, encontrar. feliz sin duda, año, feliz 2020. felicidades a ustedes y a toda, Placer a toda total. la audiencia. Hasta luego.